Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos hoy acá. Para Saba es un gusto realmente tener estos espacios para hablar de diferentes temas que tal vez no son del día a día de todas nosotras, ¿verdad? Por más de que puedan ser situaciones que se estén presentando en nuestro día a día, de repente hay temas que no hablamos y justamente estos espacios se han creado para eso. Así que muchísimas gracias de nuevo por estar acá. Les comento que hoy vamos a hablar sobre la importancia de cuidar el suelo pélvico y creo que de repente incluso algunos podrían tener hasta la duda de a qué nos referimos cuando se habla de suelo pélvico. Entonces la idea es abordar todos esos aspectos y posibles dudas para quedar con mejores herramientas para nuestro bienestar y autocuidado. Hoy contamos con la fisioterapeuta Elena Arias y para comentarles un poquito, pues ella además tiene una clínica, Elena Fisioterapia, perdón, y participa en la rehabilitación abdominopélvica tanto de hombres como de mujeres con amplia capacitación en ese tema. Entonces le damos la bienvenida a ella para que nos ayude a ir abordando el tema poco a poco. Buenas noches. Estás con el micrófono en silencio. Perdón. Buenas noches, buenas tardes. Muchísimas gracias por participar y muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, bueno, tengo una clínica que inicialmente empezó como Elena Fisioterapia, que era lo más básico para definirme, y hemos evolucionado a algo más que ahora actualmente se llama Clínica AVE, precisamente porque lo que nosotros buscamos es que el paciente sea independiente, poder empoderar a través de, valga la redundancia, a través de la información y poder ser una herramienta que le llegue a dar una guía al paciente, como lo que estamos haciendo hoy, para poder reconocer su piso pélvico, reconocer incluso sus propias necesidades y reconocer las cosas que puede hacer para mejorar su calidad de vida. Entonces, el objetivo del nombre es eso, es darle alas a los pacientes para que aprendan a volar, a ser libres y a poder ser más conscientes de sus propios procesos. Excelente. Muchísimas gracias. Y entonces, si le parece, no sé, ¿cuál sería el inicio, el punto de partida? ¿Qué es el suelo pélvico, tal vez? Ujú. Bueno, lo más básico es hablar de qué es el suelo pélvico para poder entender eh, inicialmente, históricamente, porque todavía hay mucha gente que lo define como una hamaca o un columpio, ¿verdad? Los estudios se hicieron en personas que ya habían fallecido, entonces obviamente la observación anatómica era que era como una hamaca, ¿verdad? Como un columpio. Pero cuando hablamos de suelo pélvico, se refiere específicamente a un grupo muscular. Entonces, por ejemplo, esto que yo tengo acá, esta maqueta, todo lo que vemos en rojo, es suelo pélvico, músculos que están alrededor del ano, alrededor de la vulva, dentro de la vagina, ¿verdad? En toda la parte interna, alrededor del esfínter, incluso la vejiga como tal, es un grupo muscular, ¿verdad? Que está dentro del suelo pélvico y el útero. Si yo vemos esto por dentro, esta es la manera en que lo vamos a ver. Esto que yo tengo acá es la vejiguita, ¿verdad? Y eso también es parte del suelo pélvico. Entonces, cuando hablamos de suelo pélvico, nos enfocamos específicamente en este grupo muscular eh, y de algún síntoma que pueda estar sucediendo ahí. Pero cuando hacemos referencia a los procesos de rehabilitación, entonces tenemos que pensar en algo mucho más global, ¿verdad? Que no sea nada más los músculos y los órganos que tenemos ahí, sino en todo lo que puede llegar a afectar esta zona. Y como esta es la pelvis, ¿verdad? Nosotros tenemos una pelvis, todos tenemos una pelvis, tanto hombres como mujeres. En esta zona, que es la pelvis, tenemos algo muy importante que es todo el grupo de músculos y de vísceras abdominales, todo el grupo de músculos que tenemos a nivel de espalda, todos los ligamentos que vienen a sostener los órganos pélvicos y que se insertan en la zona posterior de la columna, y algo muy importante que es el diafragma respiratorio, que es un músculo que está aquí arriba como en forma de cúpula, que está debajo del pulmón y que cuando yo respiro, él baja
y que cuando yo exhalo y boto el aire, él sube gracias a que las vísceras suben, ¿verdad? Y la faja abdominal empuja las vísceras hacia adentro. Entonces, entendiéndose esto, ¿verdad? Como algo más global o como el diafragma está acá arriba, es básicamente como un músculo que funciona como pistón, ¿verdad? Voy a hacerlo así para que se pueda ver un poco más claro. Entonces, este es el piso pélvico, mi mano que está abajo y la que está arriba sería el diafragma. Entonces, cuando yo respiro, ambos hacen esto y al exhalar, ellos tienen que tener este juego, esta dinámica, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de rehabilitación, hablamos de que es algo más complejo y que es algo más global lo que tenemos que ver, ¿verdad? Y tenemos que observar, incluso qué come esa persona, Claro. cómo defeca, cómo va al baño, qué costumbres tienen, qué costumbres miccionales incluso tiene, ¿verdad? Entonces, abrir, pensar y hablar de suelo pélvico básicamente es tener conversaciones súper extensas, ¿verdad? Y abrir la mente a todo el montón de opciones y de posibilidades que tenemos. Claro, entiendo. Y nada más como para reiterar, entonces sería de interés y relevancia tanto para hombres como para mujeres. Exacto. Sí, a veces la gente dice, no, es que yo he tenido gente, hombres, ¿verdad? Que se asombran cuando les hablo. Por ejemplo, bueno, mi hermano, hace unas semanas estábamos hablando y me dice, mira, me contó fulano de tal que está yendo con vos y qué le estás haciendo. Me dice, tiene un problema de espalda, o no, tiene un problema de piso pélvico. Y me dice, pero ¿cómo si él es hombre? Y le, Ujú, claro, y entonces a mí me dio risa y yo le dije, bueno, pero es que vos también tenés piso pélvico, tanto hombres como mujeres tenemos piso pélvico, ¿verdad? Y a veces tenemos como esa idea de que piso pélvico es un tema solo para mujeres, claro. ¿verdad? Entonces hay que ir rompiendo como ese tabú, ¿verdad? Hablar un poco más del tema y entender que el piso pélvico o la zona pélvica es una zona que se encarga de la micción, de la defecación, de la reproducción humana e incluso del placer, ¿verdad? Ujú. Y visto así, entonces justamente este tema del cuidado de la zona, ¿qué aristas podría o qué factores de riesgo, no sé, para que se vaya afectando su desempeño? Podría. Claro. Claro. Acá el tema de por qué me gusta explicar el diafragma respiratorio es porque a veces tenemos una idea errónea de que es solamente a las mujeres que han tenido hijos o incluso a veces se asocia con la obesidad, ¿verdad? Y realmente hay estudios científicos que respaldan el hecho de que cuando una persona tiene dolor de espalda a nivel lumbar, el porcentaje de que esté teniendo una alteración en su suelo pélvico es muchísimo mayor que una persona que haya tenido hijos, que una persona que tenga avanzada edad o que una persona que tenga obesidad, ¿verdad? Y muchas veces asociamos los problemas de piso pélvico solo con estas tres cosas que acabo de mencionar: Claro. obesidad, embarazos, hijos y edad avanzada como la menopausia. Y realmente un ejemplo muy básico que me gusta dar es, imaginemos una chica joven que usa zapatos altos, que usa un calzado alto porque su trabajo lo demanda. De hecho, hay lugares, ¿verdad? Financieras que muchas veces exigen como un protocolo de vestimenta y estos zapatos altos lo que hacen es que desplazan la pelvis de una posición neutra, hace esto, la pelvis hace hacia atrás, ¿verdad? Entonces, al tirarse hacia atrás, la irritación lumbar aumenta, el abdomen debería estar más fuerte para conservar la postura y normalmente no lo está porque son personas que pasan demasiado tiempo sentadas en un escritorio y que su posición es como esta, ¿verdad? Yo dejo caer mi pecho, literalmente, dejo caer mi pecho sobre mi abdomen. Entonces, el diafragma respiratorio que yo mencioné anteriormente, lo que va a suceder es que va a descender y bajar, aumentando la presión en mi piso pélvico, ¿verdad? Entonces, todas las estructuras de mi piso pélvico van a entrar en un exceso de tensión a nivel orgánico y eventualmente estos músculos llegan a una fatiga porque están llevando una carga constante que podría disminuirse
y que me van a llevar los músculos a la fatiga. Entonces, algo tan sencillo que no nos podríamos imaginar, ¿verdad? Yo puedo Claro, ser mujer joven, puedo tener un problema de piso pélvico. claro. Y en ese sentido, ahora que dice el tema de los zapatos y que es de verdad tan común que se usan zapatos altos, ¿es la recomendación general que la mayoría prefiera zapatos bajos o es una recomendación que se asocia a quienes puedan tener más factores de riesgo ahí sumando en su lista? O no sé, ¿verdad? Si haya un criterio adicional. Ujú. Bueno, en realidad el zapato alto, yo siempre lo he dicho que va muy bien para la que puede caminar con el zapato, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? La que puede caminar con el zapato que se ve espectacular, o sea, es que se ven divinas, ¿verdad? Las mujeres súper sexys con los zapatos altos, caminando bien, es una persona que tiene un muy buen control de sus músculos más profundos del cuerpo, que son los músculos estabilizadores. Los músculos del suelo pélvico, aparte de esta función, son músculos estabilizadores. Por eso, por ejemplo, las personas que se paran de manos, las personas que practican la cuerda floja, que es caminan por una cuerda, las que patinan, las que hacen surf, son personas que tienen un balance en su musculatura profunda del cuerpo muy preciso y sus músculos del suelo pélvico son muy precisos también, porque constantemente entrenan bajo estas condiciones de inestabilidad del cuerpo. Entonces, una persona que camina muy bien con zapatos altos tiene un control profundo de su cuerpo muy adecuado, que dependiendo de la cantidad de horas que camine con sus zapatos, pues todo va bien. Pero si a esta persona le sumamos factores de riesgo como los embarazos, eh, como por ejemplo algún proceso quirúrgico a nivel genital, ¿verdad? Un problema de espalda, un problema respiratorio, que es fumadora, etcétera. Todo esto se va a ir sumando, porque al final de cuentas el calzado alto lo que hace es que me cambia la postura. Al cambiar mi postura, cambia la postura de mi pelvis, cambia la tensión que yo puedo tener en cada órgano y cuánta presión puede estar haciendo, por ejemplo, el útero sobre mi vejiga. Porque acá tengo, este es el útero y esta es la vejiga. Y esta es la posición adecuada que nosotros tenemos de un útero. Existen úteros que están retroversos, que están al revés, digámoslo así, pero es poco. Pero realmente esta es la posición. Entonces, si mi pelvis está hacia adelante por el calzado, esto es lo que pasa, ¿verdad? Hay muchísima más presión sobre la zona de la vejiga. Entonces, al final de cuentas, yo lo que digo es, no podemos prohibir algo, ¿verdad? Pero sí, si queremos hacer algo, volvernos buenos en eso. Yo, por ejemplo, eh, practico ejercicios que tengan que ver con estabilidad, pero yo soy realista, yo con zapatos, dependiendo del alto, yo no puedo. O sea, no puedo definitivamente. Y no puedo caminar bien y soy consciente de que cuando uso cierto zapato de una altura específica, el final del día es con un dolor de espalda. Entonces, ya yo sé que puse ese día bajo estrés a mi suelo pélvico, a mi abdomen y todo. Que no pasa nada porque es una fiesta, porque es una salidita, pero si ya estamos a nivel laboral todos los días con esto y todos los días termino con un dolor de espalda, ya tenemos un factor de riesgo. De acuerdo. Entonces, como para tener un poco más claro, si viéramos factores de riesgo, los más inusuales incluirían el tema del dolor de espalda, el tema de uso de tacones altos y no sé qué otros podríamos mencionar ahí. De los más inusuales, porque entiendo los primeros de mayor edad y embarazo como algunos de los que la gente más maneja, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Bueno, lo que vos dijiste, el dolor de espalda baja es número uno, que es lo que la gente no se imagina, ¿verdad? Y los estudios científicos nos dicen hoy en día, esto es un factor de riesgo más importante y que hay que prestarle más atención, más que lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Como que los embarazos y el sobrepeso. Entonces, el dolor de espalda es número uno. El siguiente va a ser estreñimiento, una mala digestión, ¿verdad? Que muchas veces solo con corregir el estreñimiento corregimos el dolor de espalda, porque la misma pesadez que lleva todo el intestino
me está jalando y traccionando esos ligamentos que sostienen el intestino y que se pegan en la zona lumbar y me irritan toda esta zona provocando dolor, ¿verdad? Porque además ese intestino cae sobre el útero y el útero se pega en la parte posterior de la zona lumbar y sacra. Entonces, factores, por ejemplo, como el estreñimiento o la constipación, ¿verdad? Esa es otra de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Si por A o por B yo tengo una condición médica o una condición de salud en la que yo usualmente esté generando presiones constantes como la tos, ¿verdad? Ahí llámese, por ejemplo, pacientes, porque pueden haber pacientes que tengan rinitis, ¿verdad? Pero que esta rinitis no pasa más de que los ojos pican, etcétera. Pero hay gente que sí se les alarga con muchísimos estornudos, ¿verdad? Entonces ahí hay presiones internas, pacientes que sean fumadores, pacientes que sean asmáticos, ¿verdad? Personas que pasan como con constante tos. Y hoy en día es importante hablar también del COVID. Pacientes que pasaron por un proceso de COVID donde generó una fibrosis a nivel pulmonar y este músculo que yo mencioné, diafragma respiratorio, en vez de estar elástico, cuando yo boto el aire, él sube, él está así, porque fue tanta la fibrosis que él se contracturó igual que otro músculo del cuerpo y él en vez de quedar así abiertito hacia arriba, él está muy descendido. Entonces, en estos casos tenemos que trabajar este músculo para poderlo soltar, para poderlo flexibilizar y también posteriormente para que este paciente empiece a respirar mejor y a utilizar el más porcentaje de su pulmón, ¿verdad? Excelente. Hay un comentario que podríamos tal vez ampliar del tema de por qué los embarazos se asocian tanto como con el riesgo de ese debilitamiento. La mención que nos hacen acá es de que posterior a un embarazo de gemelos hubo un debilitamiento en el suelo pélvico y que a qué se debió. Uh-huh. Bueno, ahí habría que entender el embarazo, si fue por parto vaginal o si al final fue cesárea, ¿verdad? Porque pues yo he tenido varias pacientes con embarazos gemelares, más sin embargo solamente uno, bueno, dos, perdón, incluida mi hermana, nacieron los dos bebés por parto vaginal, ¿verdad? Entonces habría que ver en qué condición se dio. Más hablando del tema, ¿verdad? De cómo se desarrolla este embarazo, pues estamos hablando de que el peso que se va a alcanzar a nivel abdominal o a nivel interno es un peso un poquito más o es un estrés un poquito más que un embarazo que fuera nada más un bebé. Anterior a esto es importante ver si ya hubo otros embarazos, ¿verdad? ¿Cómo se dio este parto? Si hubo la necesidad de hacer una episiotomía o lo que llamamos en Costa Rica un piquete, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una episiotomía, fue mediante cesárea. Okay. Cuando hablamos de una episiotomía, hablamos de que hubo un corte del grupo muscular, ¿verdad? Cuando hablamos de un desgarro, es algo que se desgarró en el sentido de la misma fibra, y cuando hablamos de una episiotomía, es corte. Es como que vos llegas y me digas, mira, me duele demasiado el hombro, tengo una contractura aquí en el hombro, tengo el hombro incluso más arriba, y yo creo que lo más conveniente es cortar el músculo, ¿verdad? Claro. Entonces, básicamente, una episiotomía, pues es algo así. Ahora, con respecto a la parte de que fue una cesárea, hay dos cosas que podemos, que al final las dos son debilitamiento del piso pélvico, pero habría que ver exactamente esta situación. Cuando ocurre una cesárea, es un corte, es una cicatriz, es una cirugía, como muchas otras cirugías, ¿verdad? La manera natural de nacer no es por medio de una cirugía. Más sin embargo, gracias a Dios tenemos ciencia, ¿verdad? Y hay muchas vidas que se salvan todos los días gracias a las cirugías. Pero cuando hablamos de cirugía es diferente a cuando es un parto natural. Incluso el proceso de rehabilitación, de iniciar la rehabilitación, es más antes que en un parto natural. Parto natural, iniciamos un proceso de rehabilitación cuando pasa la cuarentena, se respeta un proceso natural de involución uterina, de recuperación y desinflamación del cuerpo, que además la lactancia ayuda mucho,
Y cuando es cesárea, no. Cuando es cesárea, en la primera semana iniciamos un proceso de tratamiento. ¿Por qué? Porque tenemos entonces el corte y del día 0 al día 6 tenemos un proceso de inflamación, que es un proceso natural del cuerpo, que es un proceso que además el cuerpo necesita, porque este edema, este líquido que va a llegar constantemente a esa zona, lo que nos va a traer son sustancias que nos van a venir a ayudar a reparar el tejido y a fomentar la producción de colágeno y de elastina, que son necesarios para la cicatrización y la división celular de todas esas capas. Más sin embargo, cuando hablamos de una cesárea, hablamos de un montón de capas, como son como 7 capas las que se tienen que cortar. Entonces, visualmente nosotros lo que vemos es una cicatriz, ¿verdad? Algo lineal, pero a nivel interno lo que tenemos es una cicatriz larga, ¿verdad? Algo así. Entonces, esto es un ligamento de una pelvis, pero voy a demostrarlo. Visualmente podemos tener algo así, pero realmente la cicatriz puede ser esto, literalmente. De hecho, es más algo así, porque hoy en día las cesáreas se hacen muy abajo, se hacen como por el pubis, pero para que no se vea la cicatriz, pero ellos cortan la que se ve aquí y luego se va como en escalonada, ¿verdad? Aquí está la pelvis, se corta aquí para que la cicatriz quede aquí abajo, pero tienen que subir un poquito acá para poder sacar a bebé. Entonces, cuando se toca, lo que se va a tocar es como una escalerita, ¿verdad? A nivel de cicatriz. Entendiéndose esto, que del día 0 al día 6 lo que tenemos es una inflamación, lo que tenemos que poner es frío, al contrario de lo que la gente cree que es calor, ¿verdad? Porque lo que tenemos que hacer es controlar que no llegue demasiado líquido para que no me genere fibrosis. ¿Qué es la fibrosis? Cuando una célula empieza a perder esta característica que es suave y empieza a volverse más dura, más como una célula más similar al hueso, por decirlo así, ¿verdad? Entonces empieza a endurecerse. Del día 6 al día 7, al día 15, 18, vamos a tener donde se va a concentrar para empezar a producirse la reproducción celular, a dividirse y todo lo que es la parte de colágeno. Y a partir del día 18 en adelante va a empezar la retracción de la cicatriz. ¿Qué quiere decir esto? Lo que llaman contracción de la herida. Entonces, todos estos espacios en blanco, digamos que estas son células que se cortaron, ¿verdad? O tejido. Entonces, del día 0 al día 6, esto se llena de líquido. Del día 7 al día 18, todos estos espacios que yo tengo entre mis dedos ya van a estar rellenos para empezar a hacer luego la retracción de la herida, que es esto, ¿verdad? Se jala, se retrae. Por eso es que como después del primer mes las pacientes dicen, es que no la sentí así, pero ahora siento como si me jalaran hacia adentro, ¿verdad? La retracción de la herida. Entonces, la herida se empieza a contraer, pero esta herida que se contrae a niveles muy profundos, a través de algo que se llama fascia, que es como una tela que recubre todo el cuerpo y que une los órganos con los músculos, con los huesos, por ejemplo, con la parte vascular, con la parte nerviosa, ¿verdad? Es como cuando estamos cocinando pollo y tiene una capita, ¿verdad? Por encimita, eso sería la fascia. La fascia es genial para transmitir, ¿verdad? Movimientos muy finos, muy particulares, que van a llegar a diferentes sistemas a crear respuestas. O sea que esta retracción de la herida, la fascia la va a detectar. Y los músculos que estén alrededor de la zona de la cicatriz, como los músculos abdominales, como el músculo respiratorio, que además es un músculo emocional, como los músculos del suelo pélvico y los músculos de la espalda, van a recibir esa retracción de la herida. ¿Y qué van a hacer ellos? Ellos van a decir, algo está pasando en una zona del cuerpo, no sabemos qué puede ser, entonces vamos a tensarnos un poco más, porque el trabajo de nosotros es proteger los órganos que están dentro de este cuerpo. Y cuando estos músculos empiezan a tensarse un poquito, ¿qué hace la herida? Ay, no, yo me puedo romper en cualquier momento porque estoy percibiendo que de pronto me jalan por aquí, luego me jalan por allá, luego me jalan por atrás. Entonces yo necesito asegurarme y necesito asegurar que yo no me voy a romper. ¿Qué es lo que hace? Aumenta muchísimo más
el colágeno que está produciendo y este colágeno se vuelve un colágeno muy duro. El colágeno es bueno, pero hay diferentes tipos de colágeno, como el colágeno de mi pelo, como el colágeno de las uñas, como el colágeno que yo puedo tener a nivel de piel y a nivel de mucosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Este colágeno se empieza a endurecer y empieza esa herida entonces a retraerse cada vez más. Con esto que estoy explicando, los otros músculos empiezan también a contracturarse. ¿Y qué puede suceder? Puede suceder que este piso pélvico quedó demasiado tenso, demasiado contracturado. ¿Cómo puedo saber si este es el caso? Porque un piso pélvico es débil porque su musculatura no se puede contraer, ¿verdad? Digamos que una contracción normal sería esto: contrae, suelta, contrae, suelta. Su musculatura quedó tan débil que yo le digo contrae y se queda ahí, contrae y se queda ahí. Entonces es esa musculatura que yo tengo que empezar a trabajar para que empiece a generar fuerza y resistencia, que son dos cosas diferentes. Pero ¿qué pasa si en una situación de estas, que es una cirugía, y me inclino a dar este ejemplo porque es lo más usual en cirugías? Este músculo más bien empezó a hacerse así, como un colocho, ¿verdad? Hasta que quedó así. ¿Por qué? Por el mismo jalón de la cicatriz. Entonces yo vengo y le digo, contrae, contrae, pero nunca me suelta. Entonces al final de cuentas es una contracción débil, ¿verdad? Que no me está garantizando nada a nivel, digamos, de incontinencia o de sostener. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Hay características que yo puedo analizar para poder ver si puede ser un caso como este. Tengo dolor cuando algo entra en la cavidad vaginal, ¿verdad? Ya sea en relaciones sexuales coitales, ya sea por un examen ginecológico o por algún dispositivo o algo que yo tenga que poner internamente. Me tengo que poner un óvulo, pero me duele, ¿verdad? Cuando yo intento introducir algo, hay muchísimo dolor. Hay muchísima resequedad vaginal y estoy todavía joven, ¿verdad? Como para pensar que puede ser un proceso menopáusico. No estoy haciendo lactancia, como para descartar un poquito la parte hormonal, ¿verdad? Que se da cuando estamos en lactancia. Y yo mantengo muchísima resequedad vaginal. Entonces, estos músculos están tan tensos que difícilmente o que de manera más complicada llega el oxígeno a esa zona. Entonces, ¿qué pasa con la mucosa vaginal? Es mucho más difícil también lubricar, ¿verdad? Esta puede ser una de las señales que nos puede dar. Luego, otra señal puede ser, me cuesta mucho ir al baño. Entonces, yo sí voy al baño todos los días, que hay pacientes que me dicen, es que yo no siento que yo tenga estreñimiento, porque yo realmente voy al baño todos los días. Lo que sí me pasa es que en el momento que yo voy a defecar me cuesta mucho. Siento que tengo que pujar mucho, ¿verdad? Entonces, esta es otra característica de que esa musculatura puede estar muy tensa, porque al final de cuentas, esta sería la ampolla no rectal y este es un ángulo normal, ¿verdad? De la ampolla no rectal. Pero si el músculo que viene hacia acá, que va para adelante, está muy tenso, este ángulo está muy cerrado y me va a dificultar más la defecación. Esa también puede ser otra de las características que esta chica que tiene este problema, pues podría como analizar y pensar, ¿verdad? Si podría estar pasando esta situación. Y obviamente, Perdón. y obviamente eventualmente, al haber un exceso de tensión, podemos tener un goteo, ¿verdad? Ligero de orina, porque está tan tenso que incluso yo mencioné que esto era también un músculo, ¿verdad? Que esta es una vejiga. Puede ser que esta vejiga incluso también esté muy tensa. Entonces, otra característica puede ser orino, siento que orino a cada rato, constantemente estoy orinando y cuando yo orino siento que yo no vacié por completo la vejiga, siento como que me siento insatisfecha. Termino de orinar, me levanto y justo donde yo me estoy levantando tengo un goteo ligero, ¿verdad? Entonces, esa puede ser también
otra de las cosas que podríamos como analizar. De acuerdo. Y entonces me surge la consulta de si después de que ha habido un embarazo, independientemente de si ha sido vaginal o por cesárea el parto, la recomendación sería que se vaya a algún tipo de terapia de rehabilitación para que se valore cuál es el escenario de cada una y se haga lo que haya que hacer. Exactamente, exactamente. Algo muy importante, digamos, el fisioterapeuta de suelo pélvico está especializado en los tratamientos de suelo pélvico, tanto para hombres como para mujeres, y en el caso de la mujer, en la mujer que no ha tenido hijos, que está en la etapa de reproducción, que está embarazada y que llega en un posparto, ¿verdad? Desde mi experiencia, las pacientes que hacen terapia durante el embarazo, a mí me encantan, pero me encantan. ¿Por qué? Porque ellas hacen todo un proceso de reeducación en el momento que están embarazadas, aprovechamos todos los cambios hormonales que van a tener en su cuerpo, como por ejemplo la relaxina, que es una hormona que me va a relajar todos los ligamentos del cuerpo, todos los músculos del cuerpo, y me va a dar la oportunidad de hacerle un reseteo a ese cuerpo. Entonces, de repente alguien que siempre tuvo una contractura en la espalda, que siempre le dolía el glúteo, que siempre tenía un problema de nervio ciático, problemas de espalda, de dolor, etcétera, que no era flexible, aprovechamos esta hormona que vamos a tener en este cuerpo y los cambios posturales que vamos a tener por el embarazo para fortalecer mucho el abdomen, para corregir la postura, para corregir las contracturas, para ponerla a trabajar desde la respiración, porque bebé nos va a empujar el diafragma. Entonces, imaginemos que de repente ese diafragma respiratorio estaba muy tenso, porque por A o por B era fumadora o trabajaba en una oficina, como el ejemplo que puse al inicio, y gracias al crecimiento del bebé y la relaxina va a empujar este diafragma, lo va a liberar, lo va a soltar. Entonces empezamos a trabajar este proceso. ¿Y qué va a suceder en el posparto? Es una mamá que conecta su respiración con su abdomen y su suelo pélvico perfectamente. Es una mamá que ya pasó por el proceso de aprender ejercicios durante la etapa de embarazo y que salió en el posparto y desde la primera semana ya esa mamá sabe qué ejercicios hacer toda la cuarentena. Claro, exacto. Ajá. Porque Entonces, realmente sí creo, perdón, que de verdad, o sea, hay bastante noción, pensaría yo, o más noción que en los otros espacios de que los embarazos pueden ser factor de riesgo, pero yo creo que no, esa noción de que debiéramos acercarnos a una rehabilitación o a entender un poco más cómo fortalecer nuestros músculos en este proceso de embarazo y de lactancia, pues bueno, y posparto, pues. claro, y como vos decís, evaluar y revisar. A mí siempre me gusta evaluar antes, ¿verdad? Antes del posparto. ¿Por qué? Porque en las entrevistas clínicas que hacemos de manera en línea, hablamos de todo esto. Hablamos de, mira, ¿cada cuánto estás yendo a orinar ahora, verdad? Entonces es como, ay, es que vieras que ahora yo a cada rato estoy orinando y antes nada. ¿Y pero cuánto es a cada rato? Ah, voy como cada 2 horas. Entonces uno pregunta, ¿es que cada 2 a 3 horas es lo correcto en una persona que no está embarazada? Más bien vos deberías en este momento de embarazo estar orinando, dependiendo, ¿verdad? Si es un segundo embarazo, si es un embarazo gemelar, etcétera, puede ir desde media hora a cada 2 horas. Claro. Entonces, cuando me dicen yo voy cada 2 horas y están en la etapa final del embarazo, ya esta persona tenía una vejiga que estaba en una conducta inadecuada de micción. Entonces, corregimos y decimos, bueno, esto es lo normal, prestale atención porque en el momento que pase, que llegues al posparto, tenés que prestarle atención a que estos tiempos no se alarguen mucho otra vez y empecemos a entrenar la vejiga. Como cada caso es diferente, como vos lo decís, pasó el posparto y es importante evaluar a la mamá para ver en qué condición quedó, porque yo siempre les doy un ejemplo. Cuando usted tiene un esguince de tobillo, usted va donde el fisio o usted va donde el médico, usted lo incapacitan con Ujú. su, así, digamos, mala suerte 3 días, pero a veces hay capacidades hasta 15 días y hay esguinces de tobillo que necesitan hasta un yeso, ¿verdad? Y todo el mundo dice, ay, es dolor, es mucho el dolor porque hay que caminar, porque usted todo el apoyo va sobre esa zona. Bueno, cuando nosotras vamos a dar a luz, esta es otra pelvis, ¿qué va a suceder con los ligamentos? Esto es lo que sucede.
En el momento del parto, tiene que abrirse el canal de parto, aquí se abre, y todo esto, donde yo separo los huesos, aquí hay ligamentos. Son ligamentos que se estiran demasiado y por todo lado. Entonces, básicamente quedamos con una inestabilidad, ¿verdad? Algo similar a lo que me quedaría a mí con un esguince, ¿verdad? Entonces, ¿es importante valorar? Sí. ¿Es importante rehabilitar? Sí, porque podemos evitar todo lo que nos puede conllevar como resultado de tener un embarazo, ¿verdad? De acuerdo. Les comento a los participantes, igualmente si quieren hacer consultas, que participen por el espacio de preguntas y respuestas o por el chat. Y tenía la consulta, ahora que mencionó el tema de la micción, de si entonces tomar cartas en el asunto de autovalorar si mi patrón de micción es el óptimo, puede ser un factor, digamos, protector o contribuir a que este suelo pélvico esté mejor, o nada más es un tema aparte de una conducta positiva. De los tiempos de micción, ¿me hablas? Exacto. Bueno, es importante por varias cosas. Hoy, por ejemplo, yo le explicaba a una paciente, puede ser que yo voy al baño cada 20 minutos y yo lo veo como algo normal, ¿verdad? Pero resulta que pueden ocurrir dos cosas. El nervio que llega aquí a estimular esta vejiga no me la deja llegar aquí con orines, sino que cuando está por aquí me está diciendo, hey, me estoy orinando. Yo me voy al baño, orino, y es esa paciente que dice, voy, orino, y son unas gotitas, apenas si es que sale algo, y yo me siento que necesito seguir orinando, ¿verdad? Entonces, el nervio está leyendo la información de la vejiga mal, y aquí me está diciendo que hay muchísimos orines donde no los hay. En ese caso, el nervio está hiperactivo, ¿verdad? Está mandando demasiadas señales que no debería mandar. En casos en los que sea el nervio, hay dos características y tiene que ver mucho con todo lo que es la parte nerviosa, ¿verdad? Porque el nervio que inerva la vejiga es el mismo que también inerva la zona del clítoris, la zona vulvar, y que obviamente se encarga del placer, y que también se encarga porque es un nervio motor, o sea, que produce contracción de un músculo, pero que también es un nervio sensitivo. Me puede producir dolor o me puede producir placer. Entendiéndose esto, una de las características es que esta paciente orina mucho durante el día y en la noche también. Se levanta muchas veces en la noche a orinar. Los orgasmos pueden estar alterados, ¿verdad? No, me cuesta mucho llegar al placer, o ya no es igual, ¿verdad? El placer ya no es igual. Y esto va también para los hombres, y puedo tener un dolor generalizado. Hay hombres que la sensación que tienen es que quedan con un dolor post-eyaculación a nivel genital, ¿verdad? Que se concentra, que se puede concentrar en la zona pélvica. Son personas que, por ejemplo, post-micción quedan con una sensación de ardor en toda la zona uretral, quema por dentro como si tuvieran una infección urinaria. Hay un dolor constante en la zona pélvica y tampoco pueden dormir porque pasan todo el día yendo al baño. Actualmente tenemos un paciente que él en esta situación, ¿verdad?, de hiperactividad del nervio, estuvo durante años, 15 años, y ya él es una persona mayor de 70 y pico de años, y esta situación de tantos años lo llevó a una fatiga crónica, porque se levantaba 5 a 8 veces en la noche para orinar, toda la noche. Es un señor mayor que no puede conciliar el sueño. Claro, todo incide sobre la calidad de vida general. Exactamente. Entonces, aquí hay una incidencia muy grande sobre su calidad de vida. Lo llevó a la fatiga. Entonces, yo siempre le digo a la gente, lo más importante en los procesos de rehabilitación es tomar decisiones que vayan en torno a mejorar la calidad de vida, ¿verdad? Romper el tabú y entender que hay muchas cosas que yo puedo hacer que me mejoren mi calidad de vida, porque es muy importante entender que el ser humano somos sociales, somos seres humanos sociales, ¿verdad? Entonces, la parte de convivencia es importante, que yo me sienta en la libertad de decir,
yo puedo ir al gimnasio, yo puedo ir a una fiesta, yo puedo salir a tomar algo con mis amigas, ¿verdad? Sin ningún problema, porque que en una situación en la que yo me sienta segura, independientemente de lo que esté pasando a nivel de disfunción del suelo pélvico y el síntoma que yo esté viviendo. Luego lo otro, esta sería el panorama del nervio, ¿verdad? El otro panorama puede ser muscular, que fue el caso que di post-cesárea, ¿verdad? Es esa paciente que duele cuando algo entra en la cavidad vaginal. También tengo durante el día muchas micciones, pero ya en la noche no. Ya en la noche yo sí puedo dormir y puedo levantarme una vez en toda la noche o incluso no levantarme, ¿verdad? Entonces yo en la noche voy a dormir y ya esta situación cambia. Ahí es donde yo me inclino más a pensar que la hiperactividad es exclusiva del músculo y el nervio no está interfiriendo tanto en este panorama. De acuerdo. Tenía también la duda en el caso, no sé si se comportará similar a los embarazos posterior a las histerectomías, ¿cómo funcionaría ahí el desempeño del suelo pélvico? En la misma situación que yo expliqué con respecto a la parte de cirugía, ¿verdad? Claro. Es importante como atender el proceso de cicatrización porque la fibrosis es algo que me puede provocar a mediano, corto o a largo plazo un problema. Y luego lo otro es, cuando hablamos de histerectomías, vamos a tener esta maquetita que tengo acá. Entonces, en esta posición, esto sería una vulva, ¿verdad? Esta sería la entrada a la vagina. Estos serían los labios vaginales y acá estaría lateral. Entonces, una histerectomía es quitar útero, chao, y ovarios, ¿verdad? Entonces, esto es el panorama que vamos a tener. Y la vejiguita me quedó solita por acá. Hay un ligamento que va de la vejiga al útero y que sostiene. Entonces, este ligamento se me fue. Acá lo que va a quedar es como un nudito en esta zona, ¿verdad? Que es quirúrgica y este nudito se puede fibrosar, o sea, endurece la célula, la característica de esta célula se endurece. Entonces, lo voy a dar en un ejemplo de esta manera. Cuando esto se endurece, la mucosa de la vagina, que es más como la mucosa de la mejilla, ¿verdad? Esa capacidad de abrir la boca y comerme una hamburguesa, pero que no me quede la boca estirada y otra vez mi mejilla vuelve, ¿verdad? Eso sería la flexibilidad, la tensegridad que debería tener la vagina. En el momento que se hace una cirugía y hace una fibrosis, ¿verdad? Voy a hacerle aquí un nudito, que sería básicamente esto, un nudito, aquí ya lo cerré. Esa característica de esa célula es más como el cartílago de la oreja, ¿verdad? Entonces, yo no puedo imaginar que yo puedo estirar mi oreja como yo puedo estirar mi mejilla. Entonces, ahí es donde pueden empezar una serie de disfunciones a raíz de la cicatrización. Imaginemos que esta paciente de histerectomía además tiene constipación o estreñimiento. Entonces, toda esta zona donde antes estaba el útero, que ya no está, puede llegar a ser invadida por el peso intestinal. En este panorama y en este caso, ¿qué puede pasar con la vejiga? Se nos puede caer, ¿verdad? No hay un soporte del útero y ella puede ser que la materia fecal que tiene aquí la empuja y la deja caer. Como puede ser que lo que se está empujando sea la vagina. Entonces, la cavidad vaginal se nos empieza a cortar. Cuando yo tengo un encuentro sexual, va a ser doloroso porque lo que tengo al fondo no me permite tanta elasticidad. Y se fue acortando porque no se trabajó y el peso del intestino fue reduciendo, reduciendo, reduciendo y invadiendo el espacio de la vagina, ¿verdad? Claro. Se complica muchísimo más el panorama y ahí es donde me imagino tiene demasiado que ver el resto de aspectos de estilo de vida Exactamente. que sumen para que se disminuya o del todo no esté presente el estreñimiento y otros factores. Exactamente.
Hay una consulta que nos hacen de acciones que se puedan realizar para fortalecer los músculos del piso pélvico. Ok. Vamos a mencionar, digamos, dentro de esta idea que venimos trayendo, ¿verdad? Que es que sea bastante global. Una buena digestión, súper importante. Consumir bastante fibra, que sea de manera natural, por ejemplo, en batidos, apio, piña, remolacha, pepino, etcétera, ¿verdad? Que podemos hacer meriendas en la mañana, en agua. Otra cosa muy importante relacionada a la dieta, evitar las harinas refinadas y el azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar es el principal alimento para la cándida y todos los seres humanos tenemos cándida. Entonces, muchas veces, porque tenemos una dieta muy elevada en harinas refinadas y azúcar en Costa Rica, por lo general, muchas veces esto hace que muchas mujeres tengan una cándida asintomática. Tengo cándida, pero yo ni siquiera la siento, no tengo ningún síntoma de picazón, escozor, etc. Entonces la cándida no me permite lubricar y empieza a dañar la mucosa y empieza a dañar la hidratación de los músculos, etc. Empiezo a tener procesos infecciosos que muchas veces no me doy cuenta y empieza a dañarse y a deteriorarse poco a poco. Entonces, la dieta es súper importante. Líquidos. Normalmente no tomamos líquidos y decimos, sí, sí me hidrato, porque contamos el café, contamos el té, contamos el fresco, ¿verdad? Etcétera, que contienen azúcar como complemento a la hidratación. No, la hidratación es hidratación, el agua es agua, ¿verdad? Y aparte que el café, por ejemplo, es diurético. Entonces, que esto también es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Si de repente yo tengo un escape de orina, entonces tengo que saber elegir qué voy a tomar también cuando yo voy a salir. Y si voy a salir y yo quiero tomar, de repente se me antoja una copa de vino, que también, ¿verdad?, contiene alcohol, bebidas carbonatadas o con cafeína, son diuréticos, o me voy a tomar un café con mis amigas, pues sí es importante que yo tome las medidas necesarias para yo sentirme que voy protegida a este encuentro, ¿verdad? A este encuentro social. Entonces, en agua serían 35 mililitros por cada kilogramo de peso. Todos pesamos diferentes, todos tenemos cantidades diferentes para poder tomar agua. De repente el agua no me gusta porque me da náuseas, me empanza, ¿verdad? Como llamamos nosotros. Yo siempre les recomiendo que lo saboricen con limón, juguito de limón. El limón no tiene azúcar, ¿verdad? Como la que tiene la naranja. Entonces, jugo de limón, aparte me va a aportar vitamina C y me va a ayudar en el proceso de regulación del pH a nivel de vejiga, que esto es muy bueno. No me gusta aún así, también podemos comprar sobres de electrolitos para darle un ligero sabor al agua, porque ahora los venden con sabores, y eso me puede ayudar todavía a hidratarme más. A veces yo les digo, imagínense que usted está en una cárcel y si usted no se toma un vaso de agua antes del desayuno, usted no tiene derecho al desayuno. Entonces, tómese un vaso de agua antes del desayuno, antes del almuerzo, antes de cada comida del día y ya con eso complementó 1 litro de agua. Ya con eso estamos salvados en 1 litro y el resto del agua nos la vamos tomando en una botellita durante el día. Obviamente, todo esto que acabo de mencionar va a contribuir, ¿verdad?, al proceso de digestión, que es algo que nosotros tenemos que frenar, la constipación, la inflamación, la colitis, porque de repente hay gente que dice, no, yo no tengo estreñimiento, pero sí pasan con mucha colitis, ¿verdad? El estómago está inflamado, está lleno de aire, el cuerpo nos está hablando y nos está diciendo que algo de lo que estamos comiendo no está siendo bienvenido en nuestro cuerpo. Entonces hay que prestarle atención qué puede ser lo que me esté generando esta inflamación o esta irritación. Utilizar un banco para defecar. Hay unos banquitos plegables que venden, siempre les recomiendo, súper sencillos. El más chiquitito tiene como esta altura. Se puede cerrar y se pone detrás del basurero o en alguna parte del baño. Cuando voy a defecar, abro el banco, lo coloco frente de mí y subo los pies sobre el banco. De tal manera que mi cadera, esta sería la cadera, vamos a ver, que mi cadera, normalmente nos sentamos así, ¿verdad? En el servicio. Entonces nos sentamos, esta es la posición, nos sentamos en esta posición y las piernas quedan así. Pero la idea es que la cadera quede un poquito más arriba, ¿verdad? Como de cuclillas. Para que ese músculo
que antes mencioné, que pasa por aquí atrás de la ampolla no rectal, se relaje con esa posición y la ampolla no rectal quede en una posición más vertical, disminuyendo el impacto sobre mi suelo pélvico. Otra de las Importante cosas, y práctico, ¿verdad? Eso no lo había escuchado yo al menos. súper importante y sencillo, ¿verdad? Que son cosas que nosotros podemos ir implementando en nuestro estilo de vida para mejorar la calidad de vida y para también evitar, ¿verdad? Que mi piso pélvico se lesione, porque no es nada más hacer el ejercicio al piso pélvico, porque de pronto yo me puedo desgastar haciendo ejercicio en mi piso pélvico, pero no tengo hábitos saludables. Claro. La utilización del banco, ¿verdad? El que acabo de mencionar, nos va a ayudar muchísimo. Lo otro que podemos también trabajar es ejercicio, que de repente pueden ser ejercicios que sean de base inestable, que sean ejercicios de equilibrio. Por ejemplo, en vez de hacer una sentadilla, hacer una normal, hacer una sentadilla sobre un bozo. Son esas bolas que son como media bola, Ajá. que son inestables. Pararme en el bozo y de repente nada más voy a trabajar con unas mancuernas, pero en vez de pararme en el piso, me paro en el bozo y trato de trabajar con las mancuernas teniendo equilibrio. ¿Qué va a generar esto? Que los movimientos que yo hago en el ejercicio sean más lentos porque yo voy buscando el equilibrio, ¿verdad? Cuando tenemos una base inestable, todo lo que hacemos es esto y empezamos a movernos poquito a poco hasta que logramos dominar el movimiento y empezamos a avanzar un poco más. Entonces, si yo voy a entrenar al gimnasio o hago ejercicio, elegir por lo menos unos 4 ejercicios que sean de base inestable, que me demanden mantener el equilibrio en mi cuerpo. Y si no, algo tan sencillo como pararme en un pie y cerrar los ojos y tratar de mantenerme en ese pie. Eso me va a ayudar muchísimo a reclutar fibra muscular. Esto sería para trabajar la resistencia del piso pélvico y muy importante con respiración. Siempre la respiración sea inhalar por la nariz y cuando yo soplo por la boca, si yo tengo un globo, cuando el aire sale, este globo se desinfla. Y normalmente yo le digo a la gente, respire y bote el aire y la gente hace esto. Deja caer el pecho y el estómago se abulta, ¿verdad? Lo correcto es respirar, no dejo caer el pecho, mantengo el pecho arriba y llevo el ombligo para adentro mientras yo voy botando el aire, porque se está desinflando el globo. Entonces mi estómago debe desinflarse, debe de ir adentro y hacia arriba. ¿Okay? Ese ejercicio tan sencillo que se puede hacer boca arriba, acostado, se puede hacer recostado a la pared, se puede recostado a una silla como estoy yo. Ese ejercicio tan sencillo nos va a permitir conectar la respiración con el abdomen y con el suelo pélvico, para que el suelo pélvico trabaje de manera involuntaria. ¿Qué hacemos todos los días? Respiro. ¿Qué necesito yo que mi piso pélvico haga? Trabajar involuntariamente. Y luego a eso le podemos sumar los ejercicios en los que yo contraigo mi piso pélvico de manera voluntaria. Ahí sí estaría trabajando la parte de fuerza, que es un 20% de la fibra muscular que tenemos ahí. Sí es importante que coloquen un espejo, tanto hombres como mujeres. Si cuando contraen su piso pélvico, en el caso de los hombres, ven que el ano se empuja y recibe presión, en vez de contraer, está pujando. Y una mujer, si cuando intenta contraer su piso pélvico, la vagina más bien se abre y se ve que se asoma algo desde adentro, no está contrayendo, está pujando. Y esto pasa muy frecuentemente. Cuando hay un exceso de debilidad, mi cerebro olvidó cómo se contraía mi piso pélvico y cuando yo le envío la orden de contraerse, por ejemplo en el caso cuando está muy tenso el músculo, ¿qué es lo contrario de contraer? Empujar. Entonces es la única manera que yo siento que algo está pasando ahí, porque todo está demasiado tenso. Entonces siempre obsérvesen, porque ya me ha sucedido que han llegado pacientes y dicen, es que fui y me mandaron a hacer ejercicio de piso pélvico, me mandaron a hacer contracciones, pero tengo 2 meses de estarlos haciendo y siento que mi problema ha empeorado. Claro, Y hay que de, saber hacerlo. ajá, Y y de se hace pronto, en cualquier contexto, digamos, puede ser parado, sentado, acostado o en una posición particular.
Las Bueno, contracciones más allá de voluntarias. observarse, que me imagino va a ser acostado, Ujú. ya después cuando se agarre la habilidad, puede ser en qué contextos. Lo primero es observarnos. Si está bien, hay contracción o introducir los dedos. De repente yo sí siento que estoy como abrazando al dedo, ¿verdad? Como estripando. Entonces, ahí ya yo sé que tengo la contracción. Excelente. A partir del momento en que yo tengo la contracción, siempre mi recomendación es iniciemos como si fuéramos un bebé. ¿Por qué? Y esto siempre es lo que recomiendo a nivel general. Porque si yo estuviera de manera individual con un paciente, yo analizo la capacidad de mi paciente y las respuestas de su cuerpo. Pero cuando es a nivel general, siempre les digo, empecemos de lo más sencillo para asegurarnos que no estás haciendo algo que más bien te puede poner en riesgo. ¿Qué es lo más sencillo? Como un bebé, observemos a nuestros bebés, observemos a nuestros hijos. Un bebé nace y solo está acostadito boca arriba. De repente este bebé encuentra que hay algo atractivo al otro lado y un día todos brincamos de alegría porque el bebé se giró y se puso boca abajo. Y cuando está boca abajo empieza a levantar su cabeza. Otro día vemos que empezó a gatear. Otro día vemos que empezó a agarrarse de las cosas para subir y bajar. Otro día lo vemos caminar. Exactamente la misma situación. Entonces, empecemos primero boca arriba. Podemos colocar un espejo a la par. Voy a ponerme de pie para poder dar un ejemplo. De tal manera, vamos a ver, que yo respiro, boto el aire y mi estómago se va para adentro. Que yo pueda observar esto y que no se dé esto. Respiro, boto el aire y yo lo que estoy es moviendo mi espalda, ¿verdad? Tiene que ser aquí. Va hacia adentro. No se mueve nada más que esto, ni siquiera mi pecho. Entonces, observarme en un espejo. Cuando yo respiro y boto el aire, puedo ir contrayendo mi piso pélvico al mismo tiempo. Eso hace que mi piso pélvico suba y mi abdomen sube y el piso pélvico se contrae de manera adecuada. Domino esto, me puedo ver en un espejo, me empiezo a poner entonces en posición lateral. Me coloco en una posición lateral donde yo pueda ver que mi estómago se puede meter, ¿verdad? Al estar en una posición lateral influye la gravedad, entonces la pancita va a caer hacia un lado. ¿Qué tengo que ver yo? Que yo la pueda juntar. Después de esto, 4 puntos, porque entonces aquí tengo toda la gravedad, me veo en un espejo y yo necesito ver que esto se mueva, pero sin que se mueva la pelvis. O sea, el trabajo es exclusivo de abdomen. Y ahí sucesivamente podemos ir trabajando conforme yo me vaya sintiendo mejor. Claro, excelente. ¿Y hay una cantidad de repeticiones que haya que considerar? En realidad, digamos, yo casi siempre lo que les digo a las pacientes de manera general, ¿verdad? Cuando es así, cuando no hay una evaluación, siempre les digo, hágame 30 respiraciones exactamente como se las estoy pidiendo. Respiro, bota el aire en una forma de S que se pueda escuchar y que el estómago se vea que vaya hacia adentro y hacia arriba. Y al mismo tiempo me va tratando de contraer el piso pélvico, imaginando que es como un ascensor. Contrae, 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 sube, 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 sube. Relaja cuando respira. Bota el aire. Inhalo, ¿verdad? En esta dinámica. Entonces siempre les digo 30. ¿Por qué? Porque nunca me hacen las 30. Entonces siempre me dicen, y tienen que ser seguidas, y puedo hacer 10 en la mañana, 10 al mediodía y 10 en la tarde. Entonces le digo, no, hagamos una cosa, 15 en la mañana y 15 en la tarde. Porque siempre que les digo 30 no me las hacen. Entonces, Claro. 15 respiraciones por la mañana, 15 respiraciones por la tarde, está genial. Y pueden proponerse, pueden tener como meta, ok, la primera semana voy a trabajar 15 en la mañana acostada boca arriba, 15 en la tarde acostada lateral. La siguiente semana voy a trabajar 15 acostada en lateral y 15 en 4 puntos. Siempre Excelente. auto evaluación, introducir los dedos. Si yo siempre digo, evalúense como ustedes quieran. Orinar y cortar el chorro de la orina no es un ejercicio. Totalmente contraindicado y produce un montón de alteraciones del suelo pélvico en el vaciado de la vejiga que después hay que ir a ver cómo solucionamos, ¿verdad? Entonces, eso no es un ejercicio. Puede ser un autotest o una autoevaluación, ¿verdad? Que yo les digo, ¿qué es una autoevaluación?
usted lo hace una vez al mes, si quiere, una vez cada 2 meses. ¿Cómo me puedo evaluar? Voy a ir al baño, voy a soltar la orina y voy a tratar de cortar el chorro de la orina. De repente no lo corto por completo y queda un goteo ligero, apunto, quedó goteo ligero. Trabajo los ejercicios un mes, al mes vuelvo a hacerlo y apunto si cambió esto, si el goteo ya no es ligero, si ya no está, etcétera. Esa es una manera. La otra manera es introducir los dedos, contraer y tocar a ver si yo estoy haciendo una contracción. Puedo introducir 2 dedos de esta manera o puedo introducir 2 dedos y hacerlo como engancho hacia un lado. Esto me va a permitir tocar la musculatura de un lado donde sube y si lo hago al otro, tocar la musculatura del otro lado, porque el piso pélvico son 2 músculos así. Y puede ser que uno esté más arriba que el otro, puede ser que uno jale más, uno contrae más que el otro. Entonces, una manera puede ser esa, introducir dedos, toco un lado, toco el otro, toco y contraigo. Y siento cuánta fuerza tengo, cuánto suben mis dedos. Toco y contraigo, cuánto suben mis dedos. Anoto, siguiente mes vuelvo a tocar, ¿verdad? Esto me va dando una idea de cuánto estoy logrando avanzar en la Sí, la parte de evolución. Excelente, le agradezco muchísimo y de parte de Saba también y a ustedes, no sé si tengan alguna consulta que debamos evacuar antes de cerrar, que ya estamos próximos a cerrar y no sé si de repente algún comentario final que haya quedado por ahí sin mencionar. No hay consultas, entonces no sé si de su parte algún mensaje final o si ya estaríamos abarcados todos los puntos relevantes. Ok. Bueno, yo creo que abarcamos bastante. Me parece que la información que dimos puede ser bastante de ayuda, ¿verdad? No nos enfocamos nada más en un solo tema. Mi consejo va a ser siempre enfocarnos en tener calidad de vida. Nosotros, todos los seres humanos, merecemos tener calidad de vida en todos los aspectos, ¿verdad? No se queden con dudas, porque existe mucho tabú y muchas veces los problemas que tenemos los tienen nuestras amigas, nuestras mamás, hermanos, papá, etcétera, ¿verdad? Simple y sencillamente no se hablan. Yo no estoy aquí por coincidencia, yo estoy aquí porque yo soy mamá de 2 hijos, fui mamá muy joven y en mi segundo embarazo yo no tenía 25 años y tenía pérdidas de orina bastante considerables porque me mojaban la ropa interior, incluso mi pantalón, en el caso de que fuera un esfuerzo excesivo el que yo hiciera. Mi vejiga estaba baja, tenía dolor y no tenía respuestas porque realmente en ese momento no teníamos fisioterapeutas de suelo pélvico en Costa Rica. Y a raíz de buscar respuestas para mí, es que gracias a Dios hoy estoy aquí. Entonces, mi enfoque siempre ha sido educar, empoderar, educar, para que nos volvamos conscientes de nuestros procesos y podamos entonces ayudarnos en el proceso de curación. Así que me pongo como ejemplo para que empecemos a romper tabú y empecemos a hablar de estos temas que son tan importantes. Excelente, muchísimas gracias de verdad y espero que haya sido de valor para todos ustedes y pues mantenernos en contacto. La próxima semana va a haber un webinar más, entonces pueden seguir la información en las redes y que pasen muy buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches.